Dios se bendiga, amada iglesia, poder y fuego del Espíritu Santo. Creo que hemos recibido de su presencia. Creo que está muy fuerte, mi hermano. Hemos recibido de su presencia. ¿Cuántos han recibido de su presencia? Yo quiero que usted abra sus oídos, y no estos oídos naturales, sino sus oídos espirituales. Dice la palabra que antes en el Antiguo Testamento se circuncidaban a los varones. Y yo le pido en esta hora que usted circuncide sus oídos para que escuche la palabra del Señor. Yo quiero hablarle en esta tarde. Yo no sé si usted ha venido a recibir, y le puede decir a su hermano: yo he venido a recibir. Amén. Le puede decir con toda confianza: yo no sé usted, pero yo he venido a recibir, y lo que usted no reciba, yo lo agarro. Amén. ¿Cuántos han venido con ese sentir? Yo quiero hablarte en esta tarde. Bueno, tengo un tiempo determinado, voy a ser respetuoso de ese tiempo. Quiero que nos vayamos. Quiero hablarles de un tema que casi muy pocos hablamos, muy pocos predicadores se habla de esto. Siempre venimos hablando y se viene escuchando de riqueza, se viene escuchando de carros, se viene predicando de muchas cosas, pero el pastor el domingo pasado nos hablaba que viene un tiempo de prueba, ¿verdad? Un tiempo de hambruna, un tiempo de aflicción, un tiempo de prueba para este mundo. Y yo creo que el Señor esta tarde va a hablarte a ti, y yo quiero hablarte de algo que casi no se habla, como te digo, en los púlpitos, pero el Señor me ha venido ministrando, me ha venido inquietando, y te quiero hablar de la aflicción. ¿Cuántos han tenido aflicción en este lugar? ¿Cuántos han pasado por aflicciones? ¿Y cuántos van a pasar por aflicciones? El Señor me hablaba y me decía: la aflicción no te remueve, te promueve. Vamos, díselo a tu amigo, a tu hermano: mi aflicción no me va a remover, me va a promover. Amén. Vamos a irnos al libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. ¿Lo tienen ahí? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Amén. Dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Oiga bien esto, y esto es lo que yo me quiero enfocar. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido. ¿En qué? En pocas pruebas, en diversas. O sea, ¿qué significa? Que van a venir varias pruebas, que no solamente es una, que a veces vamos a caer en una y vamos a decir: Señor, gracias porque esta aflicción me ayudó a controlar mi carácter. Gracias porque esta aflicción me hizo tener más fe. Dice la palabra que en un poco tiempo, y yo puedo preguntarte, hay gente que ha pasado un buen tiempo teniendo aflicciones, teniendo pruebas, y puede decir: no, hermano, esa palabra no es para mí porque yo tengo viviendo tantos años esa prueba. Pero yo le pregunto a usted, dice la palabra, y usted sabe que la palabra no miente, ¿verdad? Dice que es un poco de tiempo, es un poco de tiempo. ¿Por qué? Aunque sean 5, 10, los años que sean, es un poco de tiempo, porque la eternidad es más grande. Amén. Porque la eternidad que vamos a vivir allá, lo que usted pase en esta tierra es nada. Lo que usted esté aconteciendo, lo que usted le esté afligiendo. Yo no sé si aquí hay mujeres, y yo sé que sí hay mujeres aquí que están pasando aflicciones de sus hijos. Yo sé que aquí hay hombres que están pasando momentos difíciles en su trabajo, momentos en la salud. Todos tenemos quebrantamiento y todos tenemos aflicción, pero la palabra nos dice aquí que es un poco de tiempo. Cuando tú entiendes el poco de tiempo que tú estás pasando, esta aflicción no te remueve, esta aflicción no te hace: no, Señor, yo no voy a la iglesia porque me duele un pie, porque me duele la espalda. Eso no te remueve, eso te promueve, y tú vas y vienes a un culto y dices: Señor,
yo vengo aquí afligido, yo vengo porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce lo que estamos pasando, Él conoce lo que estamos atravesando. Pero cuando tu enfoque no es en la aflicción, sino en el galardón que está puesto, lo que tú vas a recibir, vamos a leer más adelante. Yo quiero decirte de 3 hombres que pasaron por momentos difíciles, 3 hombres que pasaron por momentos de aflicción. Por momentos yo me pongo a imaginar a estos hombres, lo que aconteció en sus vidas. Había uno que soñaba, había otro que era el apóstol de los gentiles, y nuestro Señor Jesucristo, que pasó momentos muy difíciles, y que esa aflicción que Él pasó fue y es el motivo de que nosotros estemos en este lugar. Entonces Pedro nos habla que las pruebas van a venir, como dicen los chicos, no hay quite, va a venir, la aflicción va a venir, pero usted no tenga miedo. La hambruna va a venir, pero usted va a comer más, no tenga miedo. Pero el Señor me ministraba que la aflicción nos hace levantarnos, nos hace, si usted, por ejemplo, tiene una aflicción en la parte económica, ¿usted qué cree que es lo que usted va a conseguir por medio de esa aflicción? Solo que me levante la mano uno y que me diga qué va a obtener usted cuando usted está siendo afligido en la parte económica. Vamos. Confianza, está bien, pero no es eso. Más fuerte, vamos más o menos. Pero le estoy hablando de finanzas. Riquezas. Usted no tiene riquezas, va a tener riquezas, pero va a tener fe para esas riquezas, amén. Y el Dios va a prepararlo para esa riqueza. Si usted está pasando una aflicción de salud, ¿qué va a tener? Sanidad. Entonces, todo lo que pasamos y pasaremos va a ser para un propósito y para una formación. Todo lo que estemos aconteciendo no es porque Dios sea malo, pero el enemigo quiere ponerte en esa encrucijada. Quiere decirte, pero si ¿por qué Dios? Y hay algo más tremendo, que a veces nosotros los ministros tenemos tal vez una dolencia y una enfermedad, o nosotros tenemos un proceso y una aflicción, y oramos por el otro y el otro camina y uno queda aquí. ¿Cierto o no es cierto, pastor? Que a veces nosotros oramos por otro. Por ejemplo, a mí me ha tocado orar por hombres y mujeres de Dios que están pasando un proceso en la parte financiera. Ellos prosperan y yo a veces la lucho. Pero ¿sabe cuál es el tema, amado? Que eso no me detiene. Lo que me agrada a mí, lo que el Señor me enseña es la confianza que debo tener en Él. Esa es la confianza que digo, esta aflicción me está sirviendo. Y cada vez que yo veo que me cuesta un poco la aflicción, digo como Pablo, fui apedreado en todo. Pablo no lo decía que fue apedreado, que él era fariseo de fariseo, que él era, no lo decía por jactarse. ¿O usted lo siente que lo decía por jactarse? Él es el currículum de Pablo. Él decía, yo fui esto, yo fui bajado de una canasta, a mí me apedrearon en Listra, y todas las aflicciones que pasó este hombre de Dios fueron para bien. Todas las aflicciones que pasó José en la cisterna, fue uno de los que fue un hombre que soñaba. ¿Cuál era su pecado? Soñar. ¿Cuál era su digámoslo así, la envidia de sus hermanos? Yo tuve un sueño. Y a veces, iglesia, vamos a caerle mal a otros. A veces nuestros sueños van a decir, pero mira qué soñador. Mira a cómo sueña en eso grande. Iglesia, si usted no sueña en grande, no cree en un Dios grande. Amén. Yo quiero hablarte de estos 3 hombres de José. Yo sé que nosotros hemos hablado muchas veces, y en Génesis capítulo 37 del verso 1 en adelante, yo quiero hablarles sobre José. Sabemos que hemos hablado y hemos escuchado muchas cosas de José, pero la aflicción de este hombre de Dios, la aflicción que este hombre pasó con sus hermanos, fue lo que lo hizo llevar al propósito. Y eso es lo que yo quiero decirte en esta tarde. Yo no voy a leerte 36 versos porque no voy a empezar a tirar metralletas, no. Yo quiero ministrarte a tu espíritu que la aflicción de José fue que lo llevó a hacer del pozo, estar encarcelado en un pozo, estar vendido por sus hermanos, ser tentado por la mujer de Potifar, ser acusado, ser metido a la cárcel, interpretar los sueños del copero, del panadero, pero estar en el tiempo correcto de esa aflicción
para poder llegar a ser gobernador. Amén. Yo no sé si usted se pone a pensar, pero a veces leemos la Biblia como el periódico y decimos, ah, sí, lo vendieron, ah, sí, qué fácil fue. Me imagino que como Dios tiene propósito con ese hombre, no pasó nada, Dios le dio la fuerza. Yo me imagino que José tuvo momentos de debilidad. Yo me imagino que tuvo momentos de decir, Señor, pero ¿para qué me das estos sueños? Yo no sé si tú te has sentido en esa parte, de decir, Señor, pero ¿para qué me das ese ministerio y ese sueño? Y yo entre más días veo la cosa, la veo más fuerte, más dura. Pero tenemos que entender, iglesia, que las aflicciones son por un poco de tiempo. Tenemos que entender que la aflicción de José fue para un propósito, fue para que este hombre llegara a ser gobernador, para que este hombre, y dice la palabra, y lo que yo quiero leerles ahí, es lo que la palabra de Dios dice en Génesis, que dice la palabra, déjenme buscarlo, 37, perdón, 39, 2. Eso es todo lo que nosotros deberíamos de entender. Si nosotros entendiéramos esta palabra, si nosotros comprendiéramos y creyéramos a esta palabra, creo que no habría nada que nos deteniera. Creo que no habría ninguna aflicción y yo creo que estaríamos esperándolas como decir, venga, ¿cuál es la que sigue? Porque yo no quiero ser apología a la aflicción, no quiero, el hermano quiere que yo ande triste todo el tiempo, no. Yo quiero que usted esté consciente. Dice la palabra, dile al justo que le irá bien. Amén, usted tiene que aprender a hablar de la palabra. Dice Génesis 39, 2, dice, mas Jehová estaba ¿con quién? Con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el Egipto. Solo eso necesitó José. No necesitó que nadie orara por él, no necesitó que un profeta viniera y le dijera, José, mira, te va a ir esto, te va a ir mal. Solo esto, él sabía que Dios estaba con él. Y yo no sé si te pones a pensar los sufrimientos que ese hombre pasó, pero algo que a mí me ministra de este hombre es que donde él llegaba, dice que la cosa, ¿qué? Prosperaba. Donde él ponía el pie, dice que eso prosperaba. Y yo le ruego al Señor que donde yo ponga el pie sea próspero, amén. Yo ruego al Señor que donde usted ponga el pie sea próspero. Yo ruego al Espíritu Santo que cuando usted entre a esta casa sea próspera en el nombre de Jesús. Que el Señor traiga ese espíritu de José, que el Señor traiga ese espíritu de provisión a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y que cuando venga la aflicción, que cuando venga la prueba, cambiemos la queja por la alabanza. Cambiemos el Señor, mira esto, Señor, ayúdame. Y decir, Señor, yo tomo esta aflicción, Padre, porque si yo le quiero decir algo, iglesia, si a usted le está pasando lo que le pasó a Pablo, si a usted le está pasando lo que le pasó a José, si a usted le pasó lo que le pasó al Maestro Jesús, entonces yo lo comprendo. Pero si a usted no le ha pasado ni el 2% de eso, no reniegue por la prueba, no reniegue por la aflicción, porque dice la palabra que cuando viene un poco de tiempo, un proceso, cuando viene un poquito de aflicción, cuando viene un poquito de desánimo, dice que eso es como un alimento, eso es como el material de Dios para, dice, poner más peso de gloria. Yo no sé si a veces podemos ver a hombres, podemos ver a nuestros pastores, a hombres fluir y dice que, pero qué fácil es verlo fluir. Pero qué fácil es agarrar un micrófono, y a veces muchos se confunden creyendo que agarrando un micrófono, creyendo que teniendo un altar van a fluir como los que están fluyendo aquí, pero no han entendido que lo que hace que ese hombre y esa mujer de Dios fluyan es un proceso, es una aflicción, es las batallas que tenemos en lo interno. Amén, amada iglesia, yo quiero dejarte en el espíritu que cuando te venga otra aflicción, en vez de tener una queja, trae una alabanza, amén. Dice la palabra que Dios estaba con José y vino la tentación, y ¿qué hizo José? Huir. Cuando José entró a la cárcel, a mí me llama mucho la atención eso. Yo no sé si ustedes pudieron notar esto, lo han notado. Dice que el copero y el panadero estaban ahí por ladrones. Estaba ahí porque le hicieron mal al rey. El rey los metió preso. No me acuerdo exactamente si tuvieron un tiempo, pero
solo entró José. ¿Y qué les aconteció? Empezaron a soñar. Iglesia, donde tú llegues, lo que tú portas, van a empezar a tener lo que tú portas. En tu trabajo, en donde tú estás, eso lo van a aportar, porque tenemos al Espíritu Santo, iglesia. Y esta iglesia es una iglesia formada para traer libertad. Es una iglesia formada para traer libertad a los cautivos, para traer sanidad a los enfermos. Entre más difícil sea la aflicción, es más fácil confiar en Dios, porque cuando nosotros no podemos, Él sí puede. Amén. Cuando nosotros no entendemos, no tenemos que entender, tenemos que obedecer, iglesia. Y estamos llegando al tiempo de ver una manifestación gloriosa. Estamos llegando al tiempo de recibir lo que la palabra dice. Iglesia, lo que la palabra dice es sí y amén. Si tú le crees, tú lo vas a recibir, amén. Dice que el copero y el panadero estaban ahí encarcelados, pagando no sé qué. Pero dice que solo entró José y empezaron a soñar. Qué lindo, iglesia. Y José les interpretó los sueños. Y José les dijo: tú, panadero, vas a morir, pero tú, copero, vas a ser restituido. Y vea qué fuerte, iglesia. Yo no sé cuánto tiempo pasó José. Yo creo que eran 20 años, ¿verdad? Casi 20 años que José estuvo en ese proceso. Fue vendido por sus hermanos, fue despreciado. Su papá, vea lo fuerte, su papá estuvo todo ese tiempo engañado que su hijo había muerto. Y vea, los mismos que fueron, los mismos hermanos que fueron a decirle al papá: reconoce la túnica de tu hijo, fueron los mismos que fueron a decir: él está vivo. Iglesia, los mismos que te acusaron, los mismos que te dijeron: tú no eres eso, tú lo que predicas. Los mismos que te dicen pandereta, aleluya. Esa familia que no quiere reconocerte va a tener que reconocer cuando el poder de Dios, cuando te use la palabra de Dios, cuando tú abras tu boca y la presencia del Espíritu Santo empiece a gobernar esa familia, y dirá: ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene mi hermano, mi tío? ¿Qué tiene? Yo quiero eso. Y los mismos que te acusaron son los mismos que van a decir: yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero tener lo que tú tienes. Amén. Entonces la aflicción no me remueve, la aflicción me promueve. Amén. Entonces José tenía algo que nosotros tenemos que aprender a usar: que Dios está con nosotros, que no hay prueba grande, que no hay prueba difícil, que no hay prueba que el Señor no permita para que nosotros podamos avanzar. Como segundo punto tengo a mi hermano Pablo en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23. A mí me ministra mucho cuando Pablo, por hacer la obra de Dios, por curar a un cojo de nacimiento, dice la palabra ahí que quisieron adorarlos, que les pusieron nombre, que uno le dijeron Mercurio y a otro le dijeron, no sé si Júpiter, correcto. Les pusieron nombres de dioses. Y va a llegar ese tiempo, iglesia. Yo sé que muchos de acá vamos a ser usados grandemente. Va a llegar ese tiempo donde la presencia de Dios, donde lo que tú tienes, el diseño original que tú tienes, se va a desbordar, va a salir, ya no vas a soportarlo. Amén. Y vas a decir: Señor, es que tengo miedo de hablar, es que tengo miedo de ministrar, es que tengo miedo de corregir, es que tengo miedo de exhortar. Pero va a llegar el tiempo de que tú te vas a soltar. Y ese tiempo está llegando, porque, iglesia, el Señor no retarda su venida. El Señor viene muy pronto, iglesia. El Señor está a las puertas de venir. Y nosotros como iglesia, como dice su palabra, necesitamos ser los hijos que manifiesten la gloria de Dios. Amén. Y ese hombre ahí en Hechos 14 relata la palabra que fueron a Listra, fueron a sanar a ese hombre, un hombre que era cojo de nacimiento. Hechos 14, capítulo 23.
14:19, perdón, amados. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo, vea, se escucha fácil esto, pero dice, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Se ve fácil, lo apedrearon. Yo le pregunto, déjeme pegarle una pedrada a ver cómo responde usted. Si a veces nos majamos un dedo y empezamos, ay Señor, y empezamos a reprender a todo el mundo, santo, landa, santa, y empezamos a reprender todo. Pero yo me pongo a pensar en ese cuadro de ese hombre todo apedreado. Póngase a pensar usted las pedradas que le dieron a ese hombre, que dice la palabra que lo arrastraron, lo llevaban muerto. ¿Y cuántas pedradas usted ha recibido? ¿Y cuántas bofeteadas usted ha recibido? Amén. Pero lo que me llama y que me ministra mucho, dice que yo me puedo imaginar a Pablo con los dientes quebrados. Iglesia, yo me puedo imaginar a ese hombre todo ensangrado, su ropa ensangrentadas. Y dice la palabra que los discípulos lo rodearon. Yo creo, iglesia, que ese hombre estaba muerto, porque la palabra dice que la ley dice que no los dejaban hasta que morían, y tenían que revisar si estaba muerto para dejarlo de apedrear. Pero dice, los discípulos lo rodearon. Iglesia, yo te voy a hablar muy claramente. A los pastores, a los líderes que están enfrente de esta casa, los apedrean a cada rato, espiritualmente. Y nosotros, los discípulos, tenemos que rodearlos. Nosotros, los líderes, tenemos que rodear a nuestros pastores. Esos son los discípulos que rodean y que levantan. Esos somos nosotros, los discípulos, que tenemos que orar por nuestros pastores, sea que nos guste o sea que no nos guste. Amén, iglesia. Tenemos que ser como esos discípulos de Pablo. Y sinceramente, mi pastor y mi pastora son de ese calibre. Yo puedo decir que ellos son de ese calibre de Pablo, amén, de ese ADN. Yo nunca los he visto renegar por nada, y los he visto pasar situaciones muy difíciles. Pastor, permiso por hablar, le pido permiso para hablar de usted. Yo sé que a usted no le gusta esto, pero es necesario que la iglesia entienda que ellos son los pastores. Como decía mi pastor, el mensaje no es enviado a los líderes, el mensaje es en el Esmirna. En todas las 7 iglesias, el Espíritu Santo habló a los pastores, y los pastores son los que velan por nosotros. Los pastores son los que reciben la batalla espiritual, son los que reciben los golpes, son los que reciben las ofensas, son los que reciben muchas cosas. Pero tenemos que ser como esos discípulos, rodearlos en oración, rodearlos en ayuno. Vea, iglesia, cuando usted se levante, yo le voy a decir, y es beneficio para usted, cuando usted ora por sus pastores, usted está siendo bendecido igual. Usted no tiene ni que pedir por su comida, ni pedir por su trabajo. Si usted empieza a orar por el ángel de esta casa, créamelo, iglesia, se lo digo porque a mí me pasa, Dios te va a empezar a bendecir. Tú vas a empezar a caminar como ese hombre y esa mujer de Dios. Tú vas a empezar hasta salir en los sueños, ¿cierto o no es cierto? Tú vas a empezar a hacer cobertura de ellos. Y eso es lo que necesitamos, ser hombres en este tiempo como Pablo, que no nos detenga nada. Vea, iglesia, la palabra declara en Mateo que vienen tiempos donde te van a meter a la cárcel. Yo creo que eso no se predica. No se predica. Van a venir tiempos que te van a decir, ajá, fulanito, usted es cristiano, porque viene una marca de la bestia. Y no me interesa si nos cierran el Facebook, paso. Pero viene una marca de la bestia, viene un tiempo difícil que nosotros tenemos que estar apercibidos. Dice la palabra que nos van a perseguir, que tenemos que ir a las montañas, que tenemos que nos van a cortar la cabeza. Iglesia, la Biblia lo dice. Yo no quiero hacer apología de lo malo, pero la Biblia lo dice. Usted está preparado para lo que viene. Usted está preparado para la aflicción que viene. ¿Cómo se prepara uno? En oración, en ayuno, buscando al Señor en cada día y tomando esa aflicción
como combustible. Señor, estoy pasando esta aflicción, pero gracias. Estoy pasando por este momento difícil, pero gracias. Estoy pasando por esta tribulación, pero gracias, Señor. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener como iglesia. Dice Pablo que fue apedreado y después de anunciar el evangelio, dice, pero rodeándolo los discípulos se levantó, vea, y entró en la ciudad. ¿Y en cuántos meses se fue a predicar? De inmediato, al día siguiente. Yo me imagino que llegó a otra ciudad y, apóstol, ¿y qué le pasó? No, me agarraron a pedradas, porque llevaba señales, porque llevaba cicatrices. Amén. Y dice el 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, a mí me causa gracia. Ve a dónde volvió Pablo. Volvió a Listra. ¿A dónde es Listra? Donde lo apedrearon. Yo me imagino los que apedrearon a Pablo y después lo vieron vivo. Yo me imagino ver, y ese no lo habíamos apedreado, y a ese no, como dicen en mi tierra, no los habíamos apeado ya. Porque cuando usted apea algo es piedra, ¿verdad? Mangos, y usted se lo apea con piedra. No lo habíamos apeado a este hombre. Vea el temple de este hombre, vea lo que Dios desarrolla en un hombre afligido, lo que Dios desarrolla en una mujer afligida, porque no solo voy a hablar de hombres. Desarrolla ese temple que tenemos que tener. Y eso es lo que me ministra de Pablo, que volvió otra vez. Y Pablo dice el currículum de él. Dice en 2 Corintios 11, 16, 33, él habla de todos los sufrimientos. Y a mí me hace entender todo lo que este hombre pasó. Entender que no hemos pasado ni un 2% de lo que ese hombre pasó. Yo quiero que vayan a 2 Corintios capítulo 11, versículo 16. Dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco. Yo la verdad que sí lo veo loco. Estaba loco Pablo, pero por Jesús. O de otra manera, recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne. Muchos dicen, yo soy el apóstol, yo soy el pastor. Es lo que decía Pablo ahí. Yo soy esto y yo soy lo otro, y a mí nadie me toca. Dice Pablo, yo me glorío en el Señor. También yo me gloriaré, porque de buena gana toleraréis a los necios. A veces nos va a tocar tolerar a los necios. A veces nos va a tocar escuchar a aquella gente. No, yo por ahí ya pasé. ¿Qué va a saber usted? Nos va a tocar tolerar a esa gente. Con la aflicción que tú estás pasando, te va a tocar tolerar a esa gente. Siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para venganza mía lo digo, dice Pablo ahí, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice Pablo, y aquí él declara sus sufrimientos. Y dice, también yo tengo osadía. Ustedes son hebreos, yo soy hebreo también. Ustedes son israelitas, yo también soy israelita. Son descendientes de Abraham, también yo, decía Pablo. Son ministros de Cristo, porque van a venir hombres diciéndote, tú no eres nadie, yo ministro mejor que tú. Y Pablo le decía, yo también soy ministro. Si estuviera loco como hablo, dice, yo más. Y aquí empieza el currículum de este hombre. Dice, yo más. Dice, todo lo que pasó, yo más. En trabajo más abundante. O sea, yo he trabajado más que ustedes. Y se los dijo en la cara a la iglesia de los Corintios. Amén. En azotes sin número. O sea, me dieron correa, me dieron duro y ni me acuerdo. Amén. En cárceles. Y esto es
muy tremendo, porque los hombres de Dios hoy piden hotel. ¿A cuál hotel voy? ¿Con qué comida me van a recibir en el Congreso o donde voy? Ajá. Pablo decía, ¿cuál es la cárcel que sigue? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la cárcel que sigue? Porque dice que él anduvo en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos de muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Ay, 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 qué duro. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que yo sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Le preocupaban las iglesias. A Pablo no le preocupaba el dinero, le preocupaba la gente que dejaba en las iglesias. Dice, y qué lindo, pastor, esto es para usted, quien enferma y usted no enferma. Quien se hace tropezar y yo no me indigno, dice Pablo. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vea todos los sufrimientos que pasó este hombre, lo que pasó José y lo que pasó este hombre. Nuestro Señor fue azotado solo 1 vez, pero Él fue azotado 4 veces. Vea el nivel de este hombre. Yo no quiero decir que Él es mayor que nuestro Señor, jamás, jamás, pero fue un hombre y es el apóstol de nosotros, el apóstol de los gentiles. Amén. Y yo quiero cerrar con las aflicciones que les decía yo. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Si esas aflicciones no hubieran pasado, si esas aflicciones no hubieran acontecido, no tuviera sentido este culto, no tuviera sentido todo lo que hacemos. Quiero que vayan a Isaías capítulo 53, verso 3. Isaías 53, verso 3. Y quiero que se haga una imagen, y quiero que, como les dije al principio, con sus oídos limpios, circuncidados, puedan escuchar esta palabra, porque a veces la escuchamos y lo leemos. Despreciados y desechantes los hombres, varón de dolor, experimentados en quebranto, escondimos del rostro, y lo leemos como un periódico. Y a veces hacemos a un lado lo que el maestro pasó, lo que Jesús pasó. Dice Isaías 53, 3: despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice Isaías: todos nosotros nos descarriamos, como oveja cada uno cual se apartó por el camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, dice la palabra, y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso como los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, y ese linaje es de usted y yo, iglesia. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La aflicción que nuestro Señor pasó no se compara ni a la aflicción de Pablo, ni a la aflicción de José, ni a la aflicción de Moisés, ni a la aflicción que podamos padecer, iglesia. Esa fue la aflicción más tremenda que él pudo pasar. Pagar su sangre, pagar su vida, imagínense, bajar del cielo, hacerse pobre, entrar en un cuerpo mortal, siendo él Dios. La acusación de los religiosos, los cuestionamientos que el Padre, que Jesús recibió, eran aflicciones muy fuertes. La negación de Pedro, yo me imagino que fue dura para él. Ver que sus discípulos que estuvo con él, ellos los estuvo entrenando, lo dejaran en el momento de aflicción, en el momento difícil. Ver el desprecio de su propio pueblo. Dice la palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y benditos israelitas que lo rechazaron, porque nosotros no teníamos salvación. Estas aflicciones que Cristo pasó no se comparan ni se compararán. Iglesia, yo les quiero dejar muy plasmado que las aflicciones van a venir. La Biblia dice en Juan 16:33, Jesús dijo estas palabras: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo ya lo vencí al mundo, yo ya vencí a cualquier obstáculo que venga. Yo quiero cerrar con el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, para tener un tiempo de oración y pedirle al Señor que nos fortalezca en la parte de aflicción. Que si usted no está pasando una aflicción, pues diga: Señor, ayúdame cuando venga el proceso. Decía el pastor, y algo que me ministra mucho, dice que cuando el enemigo viene y quiere golpearte, si tú golpeas primero, golpeas 2 veces. Amén. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te lo explico? Si tú sientes o si tú crees que vas a tener un padecimiento, tú dices: Señor, guárdame de eso. Yo cubro mi casa, yo cubro, y empiezas a pelear esa batalla. Amén. Y empiezas a decir: mi hijo, yo no parí un hijo para Satanás, yo parí un hijo para tu reino. Mi casa, y como dice Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Iglesia, hable la palabra, porque esa palabra en el mundo espiritual tiene un efecto. Esa palabra en el mundo espiritual rompe cadenas. Decía este hombre de Miel San Marcos, decía el papá de él, dice que él tenía una doble vida siendo ministro de alabanza. No era famoso todavía,
pero dice que él llegaba borracho los fines de semana. Y la revelación de su padre dice que él llegaba muy ebrio. Pero un día dice que llegó muy ebrio, el papá siempre lo esperaba con una toalla, dice que lo bañaba, lo metía a la cama. Y él dice que muchas veces no entendía por qué el papá hacía eso. Pero un día escuchó que le dijo: ahí viene el siervo de Jehová, ahí viene el ministro de Jehová. Amén. No acuse a su hijo, a su hija, no acuse a su esposo, dígale: ahí está mi sierva, la sierva del Señor, el siervo del Señor. Ahí está mi hijo, el profeta del Señor, márquelo. No diga: es que no pasa ni de maceta ahí del corredor este hombre o esta mujer. Bendiga su generación, iglesia. Ore por sus hijos. Declare bendición sobre su casa. Declare bendición sobre su trabajo. Declare bendición sobre su salud. Y como dice Habacuc, capítulo 3, versículo 17, y con esto quiero cerrar, lo que proclama el profeta Habacuc, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque me falte el producto del olivo o del aceite, o me falte la harina, y los labrados no den mantenimiento, aunque no pueda hacerme el gallo pinto, y las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no tenga leche, y no hayan vacas en los corrales, ¿qué dice el profeta Habacuc? Con todo yo me quejaré en Jehová. ¿Cómo dice? Con todo yo me alegraré en Jehová. Y vea, esta aflicción, el pastor lo predicaba el domingo pasado, y fue confirmación para mí para poder predicarles esta palabra. Nos va a tocar decir como el profeta Habacuc, nos va a tocar creer como el profeta Habacuc. Yo creo, iglesia, que van a venir tiempos que a ti te va a tocar sacar de la alacena, de la última bolsa de arroz, sacar y sacar, de la última bolsa de frijoles, sacar y sacar, del tarro de aceite, echar y echar, porque el Señor tiene control de nosotros. Dice la palabra que cuando Egipto estaba en oscuridad, Israel estaba en luz. Cuando Egipto no tenía agua, Israel tenía agua. Este proceso no es para los hijos, es para los desobedientes. La tribulación que viene no es para nosotros. No tenga miedo, no tenga miedo de la venida del Señor, más bien alégrese. Sí, claro, preocúpese por su familia, preocúpese por su amigo, preocúpese por su mamá, preocúpese por su familia, sí, pero esté alegre. Señor, ven pronto, venga a tu reino, esperando la venida del Señor. Lo mejor está por venir, iglesia. Y Habacuc decía todo esto: Señor, gracias porque no tengo nada, pero con todo yo me alegraré. Vea, iglesia, cuando usted se determina a alegrarse en las pruebas, el enemigo tiembla. El enemigo dice: ¿y qué hago con este loco? ¿Y qué hago con esta loca que cree cegadamente? Se confunde, se tropieza, dice: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué le pongo? ¿Y ahora qué le digo para entristecerla? Si es que no hay nada que lo entristece ni la entristece. Cuando llegamos a ese punto, hemos vencido al enemigo. Cuando llegamos a ese punto de decir: Señor, gracias, es como un masoquista que espera siempre los golpes, pero ser un masoquista espiritual. Amén. Entonces Habacuc decía, y yo no entendía esta parte, dice: y me gozaré en el Dios de mi salvación, Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Cuántos pueden decir conmigo: Jehová el Señor es mi fortaleza? En cualquier tribulación, Jehová el Señor es mi fortaleza. En la pobreza, Jehová el Señor es mi fortaleza. En la salud, Jehová el Señor es mi fortaleza. En la tribulación, Jehová, Señor es mi fortaleza. Que esa palabra no salga de tu boca, que la confianza esté en tu boca,
Pero dice Habacuc, ya para cerrar, dice Habacuc, y eso me ministró mucho, el cual hace mis pies como de siervas. Eso tiene mucha revelación. Y en mis alturas me hace andar. Cuando Habacuc proclama eso, dice, no dice mi pelo de sierva, mi cabeza de sierva, dice mis pies de sierva. Y me hace andar en mis alturas. ¿Qué significa eso, iglesia? Que la tribulación, y yo te lo dije al inicio, las aflicciones no te remueven, te promueven. ¿Y qué está diciendo el profeta Habacuc? Que nosotros tenemos pies de siervas. Los problemas que tú tengas, peléalos allá arriba. Para eso tienes pies de sierva. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque la sierva tiene un, digámoslo así, dotada por Dios para que no sea presa fácil. La sierva puede percibir, dice que el agua, dice en Salmos, que dice que como bramo por las aguas, la sierva brama por las aguas, a kilómetros huele el agua, tiene discernimiento, pero también tiene discernimiento cuando viene un león, cuando viene un oso a atacarlo. Y dice la palabra que Dios le da pies de sierva para subir alto en las alturas. Cuando el león viene a atacarlo, el león tiene boca para comérselo, pero no tiene pies para ir a las alturas. Es como una mujer con tacones, ¿verdad? En un piedrero. Así es el león. Pero la sierva tiene la característica de agarrarse a la roca, y va subiendo y le dice: venga, leoncito, venga, aquí lo espero. Y sube, y sube, y sube, y dice: me hará andar en mis alturas, dice Habacuc aquí. Iglesia, las aflicciones que le vengan, las aflicciones que tiene, peléelas en oración en las alturas. Peléelas rodilla a rodilla. Las aflicciones que usted tenga y que van a venir, peléelas como sierva. Dígale: Señor, dame esos pies de sierva. Y perdón lo que voy a decir, pero si he tenido pies de cabro, cámbiamelos por de sierva. Porque hay que reconocer que a veces fallamos, que hay que reconocer que a veces el enemigo se infiltra. O sea, hay que reconocer, y si usted no lo reconoce, pues agárrese con Dios. Pero a veces tenemos situaciones, tenemos orgullo, y a veces no andamos como siervos, a veces andamos como cabritos, y hay que reconocerlo. Pero dice Habacuc, si usted quiere tener lo que yo tengo, porque Habacuc tenía paz, decía: el Señor es mi fortaleza en esta aflicción, el Señor es mi fuerza en esta prueba, y con todo yo me voy a alegrar, pero voy a llevar a las alturas, voy a llevar mi prueba a las alturas. Yo te digo, iglesia, que cuando tú llevas esas pruebas a las alturas, vas a vencer. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo, mi pastor, que nos ayude ahí con alabanza de adoración. Y vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a caminar en esta aflicción, que nos ayude a entender el proceso, que nos ayude a tener la palabra por obra y no por omisión. Oh Espíritu Santo, oh, eres bienvenido a este lugar. Padre, acrisola esta palabra en los corazones, Padre, que puedan llevar fruto, Padre, que no caigan en una semilla, en un terreno, Señor, que no dé fruto, donde la aflicción, Padre, se come los renuevos. Oh Espíritu Santo, tú me has dado esta palabra para tu pueblo, Padre. Padre, que quede cimentada y guardada en sus espíritus, que cuando la aflicción venga, ellos puedan entender que tú eres el que está sobrando. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Dilo, iglesia, conmigo. Jesucristo, bienvenido a este
este Llámale en tu aflicción, iglesia. Padre Llama al Padre. omnipotente, En tu aflicción, llama al de Padre. gracias y amor. En tu prueba, llama al Espíritu Bienvenido Santo. A Eres este bienvenido lugar, a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracias y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Vamos, Espíritu de Dios. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracias y amor, bienvenido a este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, Padre. Bendice, Señor, cada proceso. Ayuda en cada aflicción que estemos pasando, que pasaremos, Señor. Apruébanos, Espíritu Santo, porque esa leve y momentánea tribulación produce un cada vez más y eterno peso de gloria. Oh Padre, declaramos, Señor, que veremos tu gloria en breve. Declaramos que seremos, Señor, llevados a nuevos niveles de alabanza y de adoración. Que seremos, Señor, ministrados y ministraremos a otros, Padre, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu Santo Espíritu. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia preciosa del Señor. Toda la gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ven, hijo. ¿Cuánto bendicen a este hombre de Dios? Él es un hijo de la casa. Hoy lo despedí porque se va para Honduras, con todo el amor de mi corazón. Pero se va un hijo, se va un discípulo para allá. Los proyectos familiares también. La fe es también abrir una obra allá. Hay que abrir poder y fuego en Honduras, ¿verdad? Así que hoy despedimos a este hombre de Dios que ha estado aquí. Él ha sido mi chofer familiar, mi fontanero en la familia. Él ha estado conmigo hombro a hombro 7 años, el número perfecto, el número perfecto de Dios. 7 años de estar ahí fielmente en la iglesia, con nosotros, siendo formado, siendo capacitado. Y quiero que oremos por él, extienda su mano para que él se vaya en bendición. Yo sé que pronto vendrá, pero él no regresará hasta que la misión se cumpla, donde él va a ir a su país, donde su familia va por una temporada más o menos larga, ¿verdad? Así que oremos por el Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu siervo, bendigo a este hijo tuyo, Padre, este hijo de la casa. Él se va de aquí con la unción, con el fuego de poder y fuego de la casa, con el espíritu de la casa, con la vestidura de Dios. Señor, va a este lugar, Señor, a hacer la obra de Dios en Honduras, su tierra. Su familia necesita que lo que tú cargas, lo que se le fue impartido en este lugar, tú lo impartas en tu familia, en tus vecinos, tus amigos, y aún, siervo de Dios, van a recibir de lo que Dios ha implantado en tu vida. En el nombre de Jesús, yo lo bendigo, lo cubro con la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Ve, hijo, quiero entregarte un reconocimiento. Esto se gana y usted se lo ganó. Quiero darte un reconocimiento de nuestros pastores, la familia pastoral, que Dios me decía que este reconocimiento es como un sello de autoridad, que te vas con la bendición de los pastores, y el diablo va a ver ese reconocimiento y va a respetar quién es usted y con quién va usted y a qué va usted a ese lugar. Así que eso tú se lo has ganado.
por reconocimiento de los pastores y la familia pastoral. Gloria a Dios. Iglesia Poder y Fuego del Espíritu Santo, Carlos Rodríguez y Yesenia Soto, familia pastoral. Bendito sea el nombre del Señor. Otorga el siguiente reconocimiento al señor Hansel Canales por 7 años de servicio en el ministerio. Te amamos profundamente, de tus padres espirituales. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, bendito sea el Señor. Yo sé que muchos aquí también les aman, Hansel, y eres parte de una familia. Y yo sé que los sentimientos, ¿verdad? Somos humanos, pero sabemos que cuando el Señor lleva, siempre es para algo mejor y mayor, y Él siempre lo hace todo con propósitos. Amén. Vamos a tomar las ofrendas del Señor. Si alguno necesita un sobre para diezmar, y si por favor viene la sierva con la canasta, amén. Dice que de lo recibido de tu mano